una modalidad especial, adaptada, bueno, a los tiempos que corren, puedan ahí explayar todas las dudas que tengan, ¿de acuerdo? Profe, ¿va a ser múltiple choice? No, 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 no. No, no, no. Estamos viendo la posibilidad de hacer un examen a libro abierto, con algunas consignas de relación, de manera que ustedes puedan explayar un poco, vamos a ver la manera, pero bueno, no, de ninguna manera va a ser múltiple choice. No, para nada, vale. No. La idea es justamente empezar a habilitar otras cuestiones del cursado de este año, ¿eh? Así que vamos a buscar una modalidad diferente. Perfecto, gracias, Por profe. favor. Porque claro, la modalidad del programa dice escrito, pero también escrito, en ese sentido, con los pocos prácticos que han tenido, la cantidad de teóricos, tampoco es tanta cantidad de teóricos que han tenido, entonces por ahí nos parecía más que puedan tener la bibliografía para consulta por ejemplo, durante les podamos dar unas consignas, que lo más probable es que sea esto, que sea un trabajo con algunas consignas y lo subimos al campus y ustedes tengan la posibilidad de hacerlo a libro abierto, o sea, ni siquiera por Meet, es decir, que tengan un tiempo de inicio y de finalización durante el horario del teórico, ¿verdad? Por ejemplo, de 18 a 20 horas, y allí están las consignas dispuestas en el campus y ustedes acceden a ese trabajo, lo completan y lo entregan. ¿Eh? Esa es la idea, por lo menos, que tenemos para efectuar el parcial. O sea que nosotros podríamos escribir, o sea, nosotros nos podríamos desplayar escribiendo. Porque el año Exactamente. pasado, como no sé si no encontraban plataforma o manera, todos fueron múltiple choice porque no había forma de desplayarte. Claro, el año pasado en realidad no se tomaron parciales, porque fueron simplemente entregas de guías, porque fue un año de Y fueron acompañamiento finales pedagógico. directos. Va, por lo menos Ah, nosotros fuimos todos a finales directos. claro. No, la posibilidad de quienes cursaron el año pasado, estaba la posibilidad del trabajo integrador, que muchos lo entregaron y que estuvo bueno, porque ahí también el trabajo integrador era de presentar escrito, que fue la posibilidad que les dimos, como no hubo cursado, o sea, hubo cursado el segundo cuatrimestre, pero no el primero, fue la opción que tuvieron el año pasado durante el año curricular, ¿verdad? Después sí, bueno, pero en realidad el año pasado, claro, fue más que nada un acompañamiento pedagógico, porque tampoco había instancias de parciales. Fueron guías que fueron entregando y eso permitió dar una valoración de que estaban siguiendo la asignatura y luego quienes no habían podido efectuar la entrega de las guías, bueno, realizaron la entrega de ese trabajo integrador, para regularizar. Profe, Sí, el parcial es el primero, ¿no? el parcial lo tienen ahí, a ver, yo se los subí exclusivamente porque me lo preguntaron como 50 veces. Ay, sí, tiene razón, está en el, sí, está en el campus. Está en el Después me fijo transparente bien. virtual, si vos te fijás en el transparente virtual, subimos toda la información de la planificación, Sí, planificación oficial. me llegó el mail también, así que lo tengo ahí, Bien, perdón. entonces, esa planificación es la que entregamos todos los años, en donde está absolutamente, incluso si está el detalle de todos los parciales del año, si no me Sí. equivoco, sí, porque es la planificación. Así Y, que bueno. profe, ¿y los de la comisión de los miércoles, que todavía no tuvimos clases prácticas? Ustedes empiezan mañana, no sé si les llegó el link. Sí. Bien, entonces, empiezan mañana y bueno, y en base a eso ya tendrán, O sea, llegaremos con los mismos contenidos. Sí, por porque eso vos pregunto. no, totalmente van a llegar porque el miércoles que viene ustedes tienen y el martes próximo es feriado, o sea que las otras comisiones no tienen. Entonces, justamente nosotros estuvimos viendo de manera que puedan quedar parejos los trabajos de comisiones. ¿De acuerdo? Bien.
Y por ejemplo, ya que el martes, por ejemplo, yo tuve comisión hoy, tuve clases hoy, ya que el martes que viene es feriado y se aproxima tanto el examen, para tener la segunda clase práctica, ¿no nos podríamos unir el miércoles, los del martes? La verdad que te tomo tu moción, pero lo tendría que discutir con la cátedra, porque la verdad que no podría tomar una decisión por mí mismo, porque cada uno tiene su tiempo de declaración de los Claro, yo horarios. digo en realidad para no perdernos la información, porque la clase Igual, de hoy estuvo buenísima y estaría bueno que si todos tienen dos igual vas clases, a todos tener, tenemos Aldana, igual el miércoles va a ser la misma clase que, o sea, van a repetir la clase que tuvieron, porque en el sentido de que lo que ganaron ya en lo dado, no lo van a tener el martes, pero porque van un práctico adelantado, porque las otras comisiones después sí tienen, y el martes que es feriado no tienen, o sea, van a estar parejas. ok, ¿Eh? gracias. Después, lo que sí es importante que cada uno se mantenga en contacto con su jefe de trabajos prácticos, porque por ahí si ustedes coordinan a lo mejor un horario de consulta interno a la comisión, eso lo van viendo con su jefe de trabajos prácticos, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Sí, sí, No, igual, por favor. profe, yo por lo menos que estoy en la comisión C, a nosotros nos dijeron hoy que la íbamos a recuperar a la clase para sacarnos todas las dudas y demás antes del parcial, ¿A qué clase iban a recuperar? a la del 25 de mayo, que nosotros la perdemos. Bueno, sí, la verdad que no sé, bueno, no sé, nosotros mañana tenemos reunión de cátedra, cualquier cosa lo conversaremos, pero estaba todo organizado como para que en realidad la cantidad de prácticos les dé en forma pareja a las dos comisiones. Bueno, vamos a terminar un poquito con lo de signo, así les queda cerrado lo que es el modelo SUSID. Recuerdan que habíamos llegado hasta signo, ¿verdad? Que habíamos hablado un poquito de qué era el signo, de cómo se unía el concepto y la imagen acústica, o sea, el significado y el significante, y que ambos términos, tanto el concepto como la imagen acústica, es decir, significado y significante, esa combinación constituía una forma, algo constante, que no variaba y que constituía en sí mismo el signo. Habíamos dado el ejemplo, recuerdan, de árbol en cuanto veíamos un concepto que tenía que ver con lo que significaba árbol, con todo el conjunto de semas, que es lo que llamamos SIR, que tiene que ver con las pequeñas partículas de significado que van a dar lugar a un concepto. Y a su vez, los sonidos que se constituyen a nivel psíquico como una huella psíquica de ese sonido, que constituyen la imagen acústica. Entonces, el concepto y la imagen acústica eran las dos partes que conformaban el signo lingüístico, ¿verdad? Por eso, ustedes van a ver en la bibliografía que Saussure, cuando habla de la lengua, y ya, digamos, habiendo seleccionado la lengua como su objeto de estudio, se explicita en el sentido de que dice que la lengua elabora sus unidades al constituirse entre dos masas amorfas. Cuando se refiere a masas amorfas, se refiere al conjunto general de pensamiento y sonido sin ser seleccionado, sin ser segmentado todavía para constituir un signo. Entonces, por eso, ahí describe que el papel de la lengua es servir de intermediaria entre esas dos masas amorfas de pensamiento y de sonido. ¿Por qué? Porque la lengua lo que hace es justamente permitir estas operaciones, ¿no?, de segmentación, selección y combinación de cada una de estas masas amorfas en forma intermediaria y tratar de constituir en sí el signo lingüístico, que es lo que forma parte de esa lengua, que tiene que ver con ese conjunto de signos, ¿verdad? Por eso también ustedes van a ver que en la bibliografía Saussure hace muchas comparaciones con ejemplos, y a veces en esta ocasión cuando habla
en ese sentido de la lengua, dice que la lengua es como comparable a una hoja de papel, en donde el pensamiento es el anverso y el sonido es el reverso, es decir, cada uno de estas constituciones o de estas masas amorfas constituyen uno de los lados de esa hoja. Y no se puede cortar, dice él, uno sin cortar el otro. Así como tampoco en la lengua se podría aislar el sonido del pensamiento ni el pensamiento del sonido, porque están en realidad constituyendo a esa lengua, ¿verdad? Después, a través de las mismas operaciones psíquicas, que es como nosotros vamos a ir, o el sujeto, ¿no es cierto?, el emisor, va a tratar de establecer esa intermedia, o sea, esa capacidad intermediaria que tiene la lengua, es como se van seleccionando los diferentes signos. Entonces, ahí describe Saussure que el signo lingüístico tiene dos principios fundamentales, y estos son los principios que más nos interesan con relación al signo lingüístico. El primer principio es lo arbitrario de ese signo, y el segundo principio es el carácter lineal del significante. Entonces, vamos a analizar estos dos principios para que a ustedes les quede claro a qué se refieren. Del primer principio, es decir, el carácter arbitrario del signo, significa qué es a qué hace alusión, que no hay una causa estipulada, que no hay un porqué de esta vinculación entre los dos constituyentes del signo. Y desde este principio, que es su arbitrariedad, es donde se desprenden dos características o caracteres importantes del signo, que son la inmutabilidad y la mutabilidad. Que si bien cuando uno analiza lo que constituyen estos términos, muchas veces es claramente que son términos opositivos, pero están fundamentados, es decir, tienen un fundamento para ser avalados cada uno de ellos de manera estable. Entonces, ¿por qué Saussure plantea esto de que las dos características del signo tienen que ver con la mutabilidad y con la inmutabilidad? Cuando habla o cuando plantea Saussure que el signo es inmutable o que una de sus características es la inmutabilidad, plantea que ese signo lingüístico está fuera del alcance de nuestra voluntad en el sentido individual. Y los argumentos que propone para su fundamentación tienen que ver, en primer lugar, con el principio que vimos, el carácter arbitrario del signo, es decir, que no existe una causa fundamentada, si bien ustedes podrán ver, si leen un poquito de la historia, que hay diferentes, ¿no?, a que esta combinación del significante y el significado, o la lengua en sí, tiene un carácter convencional, es decir, social, o tiene un carácter natural, es decir, que existe algo en el universo que fundamente que existe una causa natural. Pero sin embargo, Saussure se ubica en una posición claramente convencionalista. Y entonces plantea que esos argumentos, en primer lugar, es como principio principal el carácter arbitrario del signo. Como segundo argumento, plantea la multiplicidad de signos necesarios para constituir cualquier lengua. Por tal motivo, esa multiplicidad de signos hace que exista un carácter demasiado complejo de la lengua, un carácter altamente complejo, que sería el tercer argumento que pone Saussure justamente para poder fundamentar esta inmutabilidad. Si esta lengua, o si este conjunto de signos, ¿verdad?, constituye un complejo sistema de señales, una multiplicidad de signos, ¿verdad?, debe ser garantizada. Recuerdan cuando veíamos el concepto de estructura, y cuando veíamos estos autores como Piaget y Levski, que veíamos que justamente todo lo que es considerado como sistema o como estructura también debe garantizar esa autorregulación y esa resistencia al cambio para poder constituirse como sistema. Entonces, esa resistencia a la inercia colectiva, al cambio de toda innovación, al cambio o toda innovación, perdón, lingüística, debe ser garantizada, y es garantizada por esta característica de la inmutabilidad. Es decir, el signo no cambia de acuerdo al alcance de nuestra voluntad individual. El signo, por ejemplo,
nosotros no podemos cambiar un signo porque nuestra voluntad individual así lo quiera. Como si dijésemos, el mismo ejemplo que estamos tomando de árbol, que es el que plantea Susir, decir, bueno, a partir de mañana, cualquiera de nosotros elige que el árbol ya no es más árbol y constituye y es nombrado con otro signo. Esa voluntad individual no puede más porque justamente los argumentos que estamos planteando garantizan esa inmutabilidad del sistema. Ahora bien, ese mismo principio también nos da lugar a otra característica que es la mutabilidad del signo. Es decir, la mutabilidad está advirtiendo sí un cambio en este sistema. Y entonces, ¿por qué se da ese cambio? Ese cambio se da, en verdad, cuando participa la acción del tiempo. Y esa acción del tiempo tiene que ver con esta fuerza social. Es decir, tiempo más fuerza social van a garantizar hay un principio que tiene que ver con el principio de alteración, ¿verdad? Que es justamente esta combinación de tiempo más fuerza social funda este principio, por un lado de continuidad, pero también por otro lado de cambio. ¿Qué significa? Que si bien la lengua se mantiene en resistencia a un cambio de nuestra voluntad individual para garantizar la existencia y la continuidad de ese sistema, puede modificarse, puede acceder a algún cambio, siempre y cuando este cambio se dé por la fuerza social, es decir, por convención social, por acuerdo social, sumado a la acción del tiempo. Entonces, en ese caso, es como se producen los cambios en la lengua. Ustedes seguramente pueden advertir que a lo largo del tiempo, y a lo mejor si hacen una pequeña observación o análisis de cuáles fueron los sistemas de la lengua que se iban manejando, que actualmente se manejan generación tras generación, ustedes podrán observar que hay signos en nuestra lengua que van cambiando, ¿verdad? Incluso formas de nombrar cuestiones, personas, circunstancias, que se van modificando a lo largo del tiempo. Pero que esos cambios siempre se tienen que dar con esta combinación, es decir, el tiempo más la convención social, transcurre el tiempo y a su vez la sociedad lo acepta. Porque si la sociedad no acepta esos cambios, no los incorpora a esa lengua, por más que transcurra el tiempo, imposible incorporarlos, ¿verdad? Y a ustedes... Ahí podría ser el ejemplo, o sea, un ejemplo cualquiera, estoy diciendo, que ahora últimamente se dice, en vez de, por ejemplo, los estudiantes, se dice les estudiantes. Claro. ¿Eso puede ser? Sí, el lenguaje inclusivo, referís vos. Sí, totalmente. Es un gran ejemplo de esto, de la mutabilidad del signo. Porque ¿eso qué está significando? Eso no se dio de un día para el otro, que todos dijimos en nuestra sociedad. Hoy empezamos a incorporar el lenguaje inclusivo, mañana ya. No, eso justamente, fíjate, en ese ejemplo pueden ustedes vislumbrar cómo la convención social, la sociedad, más el transcurso del tiempo, fue incorporando este tipo de lenguaje. Y así se da incluso hasta, si ustedes, qué sé yo, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que se pone pero me parece que ahora ya ni siquiera, ahora queda antiguo el actual, me parece. Generalmente se hablaba antiguamente se hablaba de la falda para la mujer, ¿verdad? Que después, en las últimas generaciones, pasaba a ser el signo pollera. Pollera en forma genérico, después tenemos mini, hay modelos diferentes. Pero si vamos al término, al concepto y al signo general, quizás nuestras abuelas decían, uy, tengo que plancharme la falda. Y quizás en generaciones más contemporáneas, ¿cierto?, más actuales, decíamos, tengo que plancharme la pollera, o me pongo la pollera ni me la plancho. Pero bueno, a lo que vamos es que justamente para esa modificación de un determinado signo en un sistema de lengua necesitamos esa combinación de convención social, fuerza social, más transcurso del tiempo. ¿De acuerdo? Es lo que plantea Susir para la modificación para fundamentar la mutabilidad.
Profe, una pregunta. ¿El Sí. signo también abarca el significado? Sería- Sí, O sea, también puede cambiar el significado de una misma palabra, sería. el signo abarca, como venimos viendo, la combinación de ambos, significado y significante. Eso es el signo. Cuando hablamos de modificación del signo, hablamos de o la relación de ese significante con ese significado, o la modificación de cualquiera de sus componentes. Ahora, ¿y las reglas gramaticales? ¿Qué pasa con las reglas gramaticales? No, por ejemplo, en el ejemplo que dio hoy Lucía del lenguaje inclusivo. O sea, eso también tendría que cambiar. Sí, es que justamente estábamos diciendo que es una modificación del sistema. Sí, sí. Claro, completo, o sea, cambia todo. Cambia, a ver, si nosotros vamos exclusivamente a un análisis gramatical y hasta te diría morfológico, Ujú. estaría vinculado más a lo que es el accidente de género de una palabra, ¿verdad? Ajá, sí. Exactamente, sí, 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 eso es. Bien. Entonces, bien, entonces, otra de los principios importantes que establece SUSIR dentro de esta postulación del signo tiene que ver con el valor. Si bien nosotros venimos planteando que la lengua es un sistema de signos, es importante destacar que desde el punto de vista general, desde la lingüística general, SUSIR también plantea esto de que es un sistema de valores. Y ese sistema de valores, por eso cuando él hace referencia al valor, se refiere principalmente a que la lengua es un sistema de valores puros. Tanto las ideas como los sonidos son valores puros. Y ustedes van a ver en la bibliografía que hace una relación bastante cercana a lo que son las matemáticas, porque bueno, justamente él se maneja con unidades formales y la matemática es muy aplicable a lo que tiene que ver con este tema de valores puros. Entonces, ¿qué es lo que plantea SUSIR? Que el valor de un signo está dado por la presencia simultánea de los otros términos que son solidarios dentro del sistema general de la lengua. Es decir, que el valor de cada elemento, como así dijimos recién cuando veíamos las masas amorfas y cómo las masas amorfas de pensamiento y de sonido y cómo se iba constituyendo el signo, y hablábamos de que la lengua es la intermediaria entre el pensamiento y el sonido, en esas mismas condiciones se unen en unidades que tienen que relacionarse con los valores. Esos valores puros, esos valores que son relativos, por eso el signo es arbitrario, porque son relativos. Y por eso también plantea SUSIR esta cuestión. Sí. Disculpe mi ignorancia, pero cuando usted habla, por ejemplo, No. de pensamiento, de sonido y de signos, está hablando que, por ejemplo, no sé, también la forma de uno manifestarse, por ejemplo, si yo te digo que algo no me gusta y te lo digo de mala manera, no es lo mismo que te lo diga de buena manera, vos te lo vas a tomar distinto o nada que ver el signo por ahí. Porque por ahí yo, no sé, te quiero decir algo y te lo digo de mala manera y quizás suena feo, Sí. pero si te lo digo y de buena manera, quizás tenemos una comunicación diferente. Claro, pero eso tendría más que ver con el aspecto o el análisis que hace la pragmática y lo que tiene que ver ya con el acto de habla. ¿Por qué? Porque es algo concreto, es la manera que vos elegís para manifestarte en un acto de habla, en algo concreto. En cambio, cuando hablamos de la teoría del signo, cuando hablamos de la lengua como conjunto o sistema de signos, estamos hablando de algo psíquico convencional y que existe en la conciencia colectiva de una cultura o de una comunidad lingüística. La manera que elegís vos para manifestar una idea o un conjunto de ideas tiene que ver ya con las estrategias, inclusive te diría que sería una combinación entre lo que es la lingüística del texto y la pragmática. O sea, es más vinculado al acto de habla concreto, a Por como ejemplo, tu yo el forma otro individual día, de elegir. yo soy de Córdoba y el otro día me junté en Rosario con una amiga de Santa Fe y estábamos comiendo y cuando ella terminó de comer me dijo, uy, estoy re pipona. Y yo me quedé, ¿qué?
Y nosotros decimos re pupuda. Entonces, por ejemplo, ¿Re qué? ahí no nos entendimos. Ella me quiso decir que estaba rellena y yo me tenté, porque digo, ¿pipona qué? Pipona es un muñeco, le digo yo. Pupuda Claro, se un dice, me dice, pero un nosotros término decimos que vos pipona, es lo desconocías, mismo. claro. Un término que vos desconocías capaz Y en ella tu tampoco sistema de conocía el lengua. mío. Entonces como que las Claro. dos decíamos lo mismo, pero no nos entendíamos porque yo en la vida había escuchado que se decía pipona cuando estaba lleno y ella había escuchado que se decía pupuda. Nosotros acá decimos estoy re pupuda. Bueno, mira vos, y yo tampoco ¿Sería sabía. algo así o no? No, pero eso tiene que ver más con el idiolecto o con el sociolecto, es decir, con la forma de comunicación de una comunidad establecida, de una comunidad lingüística. Es más, Entonces no, no estaría no entendiendo solo, lo de los signos. no solamente desde lo semántico, o sea, vos lo que estás planteando es desde del significado de esas dos palabras. Pero, por ejemplo, si vos comparás el sistema fonológico del Río de la Plata, de Rosario, es muy diferente a los sonidos que se utilizan en Corrientes o en diferentes partes de nuestro país que son distintos. O sea, hay sonidos que son utilizados como arreglados y tienen otra forma de pronunciación. Si eso tiene que ver con la comunidad lingüística y con el sociolecto y el idiolecto, la manera en que cada uno tiene esa convención social, ¿no es cierto? Esa selección, tanto desde lo semántico como desde lo fonológico, o sea, tanto del pensamiento como del sonido. Pero lo que tiene que ver con sistema de signos es cuando ya está establecido, por eso hablamos de que el signo es psíquico, de que en todos esos integrantes de esa comunidad lingüística ya está establecido ese sistema, porque vos ya lo aprendiste a través de la adquisición. Entonces ya, ¿Puede siendo darme otro ejemplo, adulto, profe? y sí, cada uno de nosotros tiene un sistema de lengua establecido, que es psíquico. Cada uno Sí, tiene ese un lo código tengo, como que no semántico. logro entender el sistema de signos. Por El eso sistema, si tiene un ejemplo así de diario. no, el diario es que el sistema de signos es todo lo que vos en tu psiquis tenés para seleccionar, tanto sea de significado como de sonido. Eso es el sistema de signos. Y combinados, vos psíquicamente tenés un montón de conceptos y de sonidos que van a ser los que vos utilizás el día a día para movilizarte en tu familia, con tus amigos, con tus círculos sociales, con la sociedad, te vas al almacenero, o sea, vos ya tenés un código establecido en tu psiquis. No, no es que de un día al otro ni se establece, ni ya lo tenés establecido, y por eso tiene que ver con esa combinación. ¿Mm? Profe, ¿Sí? buenas tardes. Disculpe que le corte. ¿No? Entonces, eh, esto no tendría nada que ver con, por ejemplo, yo soy correntina y Bien. nosotros, por ejemplo, Uy, yo vine a Rosario y muchas veces me pasó, por ejemplo, que cuando quería decir algo significaba otra cosa. Por ejemplo, acá dicen chicos y nosotros, por ejemplo, decimos gurises, o por ejemplo, acá al principio me salían muchas palabras de allá, gurises, chamigo, güeyna, y acá, por ejemplo, claro. me preguntaban qué significa, qué querés decir. Entonces, como que eso no tendría mucho, no tiene nada que ver entonces a lo que usted se estaba refiriendo anteriormente. Bueno, a ver, sí, justamente por eso estaba diciendo que en diferentes zonas hay sociolectos, pero es otra rama de la lingüística la que fundamenta eso. Por ejemplo, vos tenés, para que lo puedan relacionar con lo que es la lengua como conjunto de signos, vos ya tenés un conjunto de signos adquirido, ¿verdad? Que es tu forma de comunicarte y fue siempre tu forma de comunicarte en Corrientes, ¿sí? Hasta que viniste a Rosario. Sí, sí. Bien, ese sistema de signos es el que vos tuviste incorporado a nivel psíquico y con el que te comunicaste toda tu vida. Y bien, ahora ¿qué sucede? Vos estás diciendo vengo a otra ciudad o comparto con otra convención social diferente y veo que hay términos que son distintos. Perfecto. Esos términos constituyen sistemas diferentes en el sentido pero desde otra perspectiva. Aquí no deberíamos mezclar lo que es el análisis socioléctico con lo que es lingüística general, porque dentro de la lingüística, por eso nosotros dividimos al programa
en diferentes unidades. Dentro de la lingüística hay diferentes puntos de vista, de acuerdo a lo que se observe y al objeto que nosotros tenemos en estudio, ¿verdad? Entonces, por eso, por ahí cuando dijeron estos ejemplos de las diferentes maneras, yo les dije, no es exactamente una homologación con la teoría de Saussure, porque Saussure habla de lingüística general. Saussure en este momento no está considerando los sociolectos ni los idiolectos. Saussure está planteando a nivel general cómo se constituye un código de lengua general. Después sí veremos, cuando empecemos a investigar y a analizar las diferentes temáticas de la asignatura, ustedes van a ver que hay otros puntos de vista que tienen en cuenta todo esto y que se complementan. Por eso vamos a ver que no son opuestos, se complementan. Pero ¿qué pasa? Uno puede hablar o puede analizar esas diferencias dialectales siempre y cuando tenga bien afianzado estas teorías de lingüística general. Porque si no sabemos qué es un signo, o si no podemos establecer esa relación, más complejo se hará poder analizarlo en el acto de habla o en una comunidad lingüística. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Y eso es real, ¿sí? Es tal cual. Y ya van a ver cuando empecemos a analizar otras, incluso diferentes fenómenos que se dan, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura. Bueno, entonces, volviendo al concepto de valor, decíamos que justamente el valor se da por la presencia simultánea de los otros términos, que son solidarios. Es decir, el valor se da en presencia de todos los constituyentes de ese sistema. No se da en cada uno de los componentes en forma aislada. Por eso también Saussure, cuando ustedes vayan a leer la bibliografía, van a ver que hace como una pequeña diferencia entre el valor en su aspecto conceptual y el valor en su aspecto material. Porque cada uno de estos aspectos tiene que ver con el valor en sí del signo lingüístico. Entonces, cuando tiene en cuenta, o sea, considerando su aspecto conceptual del valor lingüístico, plantea justamente que la parte conceptual del valor está constituido por las conexiones y diferencias de los otros términos. E incluso él plantea que cada elemento dentro de un sistema de lengua se define a sí mismo porque se relaciona, se opone y se niega con el resto. Por eso se define a sí mismo. Es decir, que el concepto de valor siempre está relacionado con esta cuestión de relación, oposición y negación con el sistema. Desde el punto de vista conceptual, se dará en este sistema de conexiones y diferencias con los otros términos, e incluso es como si dijésemos, el concepto de un signo se da porque se diferencia del concepto de otro signo, porque se relaciona con el concepto de otro signo y porque se opone al concepto de otro signo. Y en esos tres tipos de relaciones se da su valor desde el punto de vista conceptual. Y lo mismo sucede, o lo mismo trata de explicitar Saussure con el valor desde el punto de vista material. Lo que plantea es que justamente lo que importa en la palabra no es el sonido por sí mismo, sino las diferencias fónicas. Y esas diferencias que permiten distinguir esas palabras de todas las demás. Es como si nosotros dijésemos papá y pata. Indudablemente, lo que nos está dando la diferencia fónica entre un significante y el otro, o entre el valor lingüístico de un signo desde el aspecto material y el otro, es esa modificación que tienen entre sí. Es decir, papá, que en donde tengo presente, ¿verdad?, una oclusiva, o P, A, vamos a hablar en forma genérica, y el otro significante que tiene P, A, T, A. Entonces, esa diferencia en el sonido de P y T es lo que hace evocar desde el aspecto material, o le da un valor a ese aspecto material distinto de uno con el otro. Por eso siempre es en oposición, en relación y en negación. Porque tiene que ver con esa vinculación, inclusive prácticamente. En lingüística general casi todo se da en estos tres tipos digamos, de oposiciones, relaciones y
Oposición, negación y relación. Son paradigmas dentro de la lingüística estructural y principalmente la lingüística general que tienen que ver con los conceptos básicos. Entonces, cada uno de los elementos, tanto desde el aspecto material como del aspecto conceptual, se van a describir en sí mismos en estas diferencias. ¿Se entiende? ¿Estamos más o menos? Ustedes lo que tienen que entender principalmente es ese concepto, esa diferenciación que hace Saussure, ¿no? En relación a esto, que es lo que va a garantizar ese concepto de, ese concepto de signo. Entonces, luego de diferenciar ese valor desde el aspecto material y conceptual, integra al signo en su totalidad y plantea que, si bien podemos tomar en forma diferencial o aparte el significante y el significado, sean puramente negativos y diferenciales en su definición, cuando hablamos del signo considerado en su totalidad, hablamos de un hecho positivo, porque allí identifica en sí mismo evocación de algo que tiene que ver con ese significante y con ese significado. Si nosotros estamos hablando de taza, estamos vinculando un significado y un significante, combinando un significado y un significante que tienen una evocación específica y que tiene que ver con la evocación de la identidad en la realidad o referencial, que es, bueno, tiene que ver con la adquisición que no es, digamos, la temática de la cátedra, pero sí evocan a algo físico que es una taza. Entonces, esa combinación de significado y significante tienen en sí mismo y en su totalidad un valor de signo que es positivo, porque evoca a un determinado objeto físico del universo, de la realidad. ¿Bien? Profe, ¿podrías dar un ejemplo del concepto anterior? ¿Cuál? El que acabas de pasar. El de taza. No lo termino de entender. Claro, porque vos fíjate, antes hablamos del valor en su aspecto conceptual, que estábamos solo en el plano del significado. Luego hablamos del valor en su aspecto material, que es desde el plano del significante. Ahora estamos hablando de la combinación de ambos y del signo en general. Insistimos en este concepto, que el signo es una combinación entre significado y significante. Entonces, esta combinación que da lugar al signo, o sea, al signo en general, planteamos de que ya no se establece como un hecho positivo porque tiene ya una evocación directa a la realidad. Cuando yo les estaba dando el ejemplo de taza, estábamos hablando de un signo ya conformado en su totalidad. No estaba ni refiriéndome al significado ni al significante, sino a ambos. Entonces, el signo ya considerado en su totalidad, con significado y significante, va a evocar algo de la realidad, del mundo físico, del universo real. Entonces, eso tiene que ver con que esa combinación es un hecho positivo, porque existe ya en la realidad de evocación, que luego se hará concreto en el hecho de habla, pero que sí en el sistema de signos es considerado como un hecho positivo, porque existe como tal. ¿Se entiende? O sea que el significante y el significado serían lo negativo y la suma de ellos dos sería lo positivo. Claro, no sería lo negativo, sino que el valor lo adquieren en esta relación de oposición, relación y negación. El valor desde el punto de vista conceptual y material se estipula y se adquiere en ese sentido, en relación con los otros significantes, en oposición con los otros significantes o significados, de acuerdo al aspecto que estamos viendo, y en oposición con ellos, para constituirse. ¿Por qué? Porque si yo selecciono, a ver, para que ustedes puedan tener algo más ilustrativo, si yo tengo que nombrar un determinado árbol, dentro de una amplitud, si voy al aspecto conceptual, que por ahí les resulta más ilustrativo, puedo tener diferentes tipos de árboles, ¿verdad? Sé que quiero evocar un árbol, puedo tener
paraíso, plátano, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo elijo seleccionar paraíso, bien, antes, cuando lo selecciono y lo uno a ese concepto de paraíso, porque algo me dice que es un paraíso y no es un plátano, por ejemplo, entonces, mientras tanto, hasta que seleccioné, hasta que le di ese valor, desde el punto de vista conceptual a paraíso, ese paraíso se opuso con todos los otros conceptos, es decir, con plátano, con palmera, con higuera, dentro de todos los conceptos que tenía disponibles en mi sistema de lengua, yo seleccioné uno. A su vez, dentro de todos los sonidos que tenía en mi sistema de lengua para poder poner un significante a ese concepto, seleccioné determinados sonidos que se oponían con todos los otros, es decir, seleccioné la P, la A, bueno, etcétera, y no seleccioné la P, la L y la A, que es plátano, sino la P, la A y la E, que me da paraíso. Seleccioné esos sonidos que se oponían con todos los otros en el sistema de lenguas y que establecían ese conjunto o ese sistema de valores desde el punto de vista material, y luego, una vez que seleccioné en ambos aspectos, material y conceptual, combiné, dice Saussure, esas selecciones para constituir un signo positivo que es el que estoy utilizando luego en mi acto de habla, que eso sería en el circuito de habla, ¿verdad? Pero psíquicamente se produjeron esas operaciones para poder llegar a constituir ese signo en forma positiva. ¿Se entiende? Sí, yo con ese ejemplo lo entendí mejor, profe. Ahí te quedó más claro, bien. Porque por eso hablábamos de masas amorfas, ¿no? Porque no tenían forma, o sea, tanto el pensamiento como el sonido no tenían forma, o no tienen forma, hasta que el determinado emisor, que en su psiquis tiene todos esos elementos, va seleccionando las unidades necesarias y las va combinando, ¿no? Segmentando, seleccionando y combinando para constituir los signos necesarios en la transmisión de sus ideas. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Y después, lo importante también tiene que ver con esta cuestión que plantea Saussure en relación a cómo se van combinando en diferentes planos estos signos. Por eso él va a establecer luego, y también lo vimos un poco, a estas relaciones las vimos cuando hablábamos de sincronía y diacronía, que hablábamos de un eje horizontal, otro vertical, uno vertical, otro horizontal, y que eran las maneras de efectuar estudios. ¿Recuerdan cuando hablábamos de sincronía y diacronía? Decíamos que la sincronía era un estado de lengua, en un momento determinado, en el aquí y en el ahora, impresencia, ¿verdad? Por eso tendría que ver más el eje de las simultaneidades. Cuando hablábamos de diacronía ya decíamos que participaba el tiempo y que había una linealidad entre los elementos que se combinaban, y por tanto ya veíamos una combinación de diferentes estados. Y hablábamos de la contigüidad, es verdad, relaciones contiguas. Entonces, aquí también es importante destacar que a nivel del sistema de lengua, estas relaciones son proyectivas al sistema de lengua. Es decir, Saussure establece estas relaciones sintagmáticas y asociativas. Entonces, plantea que en todo estado de lengua siempre va a estar en la sincronía, porque recuerdan que él seleccionó ese método de estudio, el objeto de estudio fue la lengua, su método de estudio fue la sincronía, en un corte en el tiempo, en un aquí y ahora, un estado de lengua, y establece que las relaciones y las diferencias entre términos que se encuentran en ese estado de lengua se despliegan en dos esferas distintas. Cada una de ellas tiene un orden de valores y corresponden a dos formas de nuestra actividad mental, que en cierta manera son indispensables ambas en la vida de la lengua. Y entonces, ¿qué significa? Que las relaciones sintagmáticas tienen que ver con una forma de actividad mental en donde, ¿vieron el ejemplo que yo les daba recién de
paraíso y su relación con todos los otros conceptos. Bien, eso tiene que ver en que estamos en un eje de las simultaneidades. Yo tengo que seleccionar de todas esas relaciones asociativas o que asocian a tipos de árboles una. Pero sí sé claramente, o como en mi psiquis, cualquier persona hablante o emisor sabe que tiene una variedad de posibilidades. De allí, por ejemplo, cuando pasa que elegimos sinónimos, en vez de decir una palabra elegimos otra cercana. ¿Por qué? Porque todas ellas comparten relaciones asociativas, es decir, tienen una forma de actividad mental y tienen un orden de valores. Todos se relacionan entre sí porque comparten un concepto, más o menos alejado, pero sí lo comparten. En cambio, las relaciones sintagmáticas tienen que ver con otra forma de actividad mental, que es la que está vinculada ya con el tiempo, es decir, un elemento detrás de otro. ¿Qué significa esto? Que si selecciono una determinada palabra, luego selecciono otra, construyo, por ejemplo, una oración, la relación que existe entre todos los elementos que seleccioné para construir esa oración, o sea, en el sintagma, en lo gramatical, en la estructura gramatical, se vinculan entre sí con relaciones sintagmáticas. Por eso establece estos dos tipos de relaciones que tienen que ver con ciertos órdenes de valores diferentes, pero que a su vez tienen dos formas diferentes de actividad, ¿verdad? Mental, porque en una participa el tiempo y en la otra se dan en presencia, todas juntas. Juntas, pero como posibilidades de oposición. Entonces, podríamos cerrar viendo estos dos tipos de relaciones que existen entre los signos, pudiendo diferenciar estas dos relaciones, las sintagmáticas y las asociativas. En las relaciones sintagmáticas, los elementos se alinean uno tras otro en una cadena hablada. Son elementos en presencia, es decir, están todos presentes en esa cadena hablada, los elementos que están allí, vinculándose con esas relaciones sintagmáticas. Y evocan la idea de un orden de sucesión, de un número determinado de elementos. Uno necesita del otro y del otro y del otro, ¿verdad? En esa cadena hablada. En cambio, las relaciones asociativas entre los elementos que se vinculan con esas relaciones asociativas se relacionan en la mente del sujeto. Por eso se llaman relaciones in absencia, es decir, no están en presencia uno detrás de otro en la cadena hablada, sino están todos presentes en la mente del sujeto y el sujeto selecciona uno para luego sí poder ponerlo en la cadena hablada. Entonces, por eso se habla, y habla Susir en realidad, de términos in absencia, que no están presentes todos en la cadena hablada. Y que no se presentan en este orden de sucesión que tienen las relaciones sintagmáticas. Pueden o no tener un número definido de acuerdo a elementos en esa cuestión. Por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista conceptual, podemos decir, bien, ¿cuáles son las posibilidades de mencionar diferentes tipos de árboles? Bien, todos los que veníamos mencionando recién. Pueden tener un número definido, puedo llegar a un número definido, decir, bien, paraíso, plátano, palmera, etcétera, que constituyen una categoría, ¿verdad? O puede que no tengan un número definido. Pero la diferencia principal con las sintagmáticas es que no se presentan en este orden de sucesión. Por eso se dan todos in absencia. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. No, la verdad que no entiendo por qué en sucesión y por qué no están en sucesión uno u otro. No o sea, entendés. entiendo que tenemos sinónimos, que tenemos que elegir entre esos sinónimos, pero ¿por qué tienen que estar en sucesión? No, es que justamente la relación que existe entre dos términos sinónimos no es la misma que se da en sucesión. Por eso, la relación que existe entre los sinónimos sería una relación asociativa. Y la relación que existe entre los elementos que a ese sinónimo o lo que vos seleccionaste en una oración, esa está en sucesión. Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo que veníamos viendo de árboles. Si yo elegí paraíso, la relación de paraíso y del concepto de paraíso con todos los otros no es en sucesión. Se da, digamos, in absencia. Tengo todas las posibilidades mentales para seleccionar uno.
También podría decir que el paraíso puede ser un sinónimo de árbol o árbol de paraíso, ¿verdad? O, bien, pero yo seleccioné paraíso. Entre esos elementos, todos esos elementos, existe una relación asociativa, que no es de sucesión, justamente. Tiene que ver con esta oposición y tiene que ver con la presencia continua en la mente, o en lo psíquico. Cuando yo seleccioné paraíso y tomé ese término, y ese término lo introduzco en una oración, y digo, el paraíso está grande, por ejemplo, ese término paraíso con los otros términos que seleccioné, el paraíso está grande, entre ellos sí existe una relación de sucesión o de orden, y allí no hay relaciones asociativas, sino sintagmáticas. ¿Ahí te queda mejor, más claro, Evangelina? Sí, gracias. Bien, entonces, por eso son dos tipos de relaciones distintas, que ambas van a participar, pero de diferente manera. Por eso tienen diferencias entre sí. ¿De acuerdo? Sí, ahora sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bien, y aquí finalizamos entonces lo que tiene que ver con todo el modelo de SUSIR, ¿de acuerdo? O sea, que les quede bien claro cuáles son los paradigmas, ¿sí? ¿De acuerdo? Busca el objeto de estudio, se establece esa dicotomía entre lengua y habla, se queda con el objeto de estudio que es la lengua, busca el método de estudio, establece esa dicotomía entre sincronía y diacronía, selecciona el método sincrónico para el estudio de ese objeto, y luego establece, con el estudio de esa lengua en un método sincrónico, establece cómo se efectúa o cómo se plantea este sistema de lengua, ¿verdad? La teoría del signo, el concepto de signo en relación a sus constituyentes, significados significantes, su naturaleza psíquica, su relación de valores, en el aspecto conceptual, en el aspecto material y el signo en su totalidad, y luego las relaciones que van a participar de la vinculación de esos signos, asociativas y sintagmáticas. Les queda más o menos, al menos que puedan entender en mapa general, a dónde apunta esta postura. Luego, cuando lean más profundamente la bibliografía, tendrán ya los términos a lo mejor más precisos, entenderán un poco más, igualmente sin dudas lo vamos viendo. Profe, una pregunta. Sí. ¿No plantea un esquema como lo hacen otros autores sobre el modelo que él presenta? Bueno, no, nosotros lo vimos cuando vimos el circuito de habla, ¿te acordás que vimos en el PowerPoint? El proyecto. O sea, ese sería el esquema nada más, ese que es cortito, digamos. No es un esquema, es el circuito de habla, así lo llama él. ¿Y para qué lo hace? ¿Te acordás cuando estábamos viendo la diferencia entre lengua y habla? Que no podía, que se encontraba con el lenguaje, que tenía muchas características, que era heteroclito, que era individual y social a la vez, y no encontraba el objeto de estudio. Entonces, ¿qué hace? Proyecta ese lenguaje en el circuito de habla y empieza a diferenciar lo que es psíquico, de lo que es fisiológico y de lo que es físico. Entonces allí permite establecer las características de la diferencia entre la lengua y el habla. Y ahí le permite establecer esta dicotomía, proyectando ese lenguaje al circuito de habla. Ah, perfecto. Gracias. ¿Está? Sí, gracias. No, por favor. Bien, ¿estamos más o menos? Sí, profe. Bueno, yo ahora que terminamos esta reunión, les estoy subiendo el PowerPoint de los niveles de análisis de Benveniste, que va a estar con audio, así lo pueden ir viendo y escuchando. Espero que me lo deje subir, porque a veces hacemos con audio y después es como tan grande, pero por la última, si no se hace, lo comprimo, lo comprimo y lo subo. Así que lo van a tener a disposición en un ratito, o mañana en la mañana ya lo tienen, y después quedaría lo de Martina y vamos viendo cuando hacemos una consulta general al respecto de eso, ¿sí? Profe, otra consulta. Sí. Con respecto al positivismo del primer módulo, ¿en qué hacemos hincapié ahí? Bien, está bien, porque eso me parece que ahí no les quedaba muy claro del todo. Está buena tu pregunta.
Vieron que nosotros ustedes van a tener en el programa un montón de bibliografía vinculada al positivismo, ¿verdad? Bien, por eso en nuestro primer encuentro teórico, o en el segundo, no recuerdo bien, que hablábamos de la bibliografía, por eso insisto en que tengan en cuenta la bibliografía que les damos en los teóricos y en los prácticos para los parciales, ¿sí? Solo esa bibliografía. Para que ustedes tengan en cuenta el análisis histórico que vamos a considerar en el parcial, es Benveniste, que es el que hace el análisis de las 3 fases, ¿verdad? O sea, la bibliografía de Benveniste, la bibliografía de Piaget y la bibliografía de Levski. Que Piaget y Levski tienen que ver más con la característica del estructuralismo en sí, y de concepto de estructura, las características, ¿verdad? Pero si es para el módulo 2. Claro, bueno, pero si es para historia, que tiene que ver con los antecedentes históricos, plantea la bibliografía de Benveniste. Genial. Y ahí con las fases, porque lo que nos interesa más que nada es que ustedes puedan ver cómo el estudio lingüístico en la historia modifica su objeto de estudio hasta llegar al estructuralismo. Las fases que describe Benveniste son muy ilustrativas, porque va definiendo cuando la lingüística no tenía su objeto propio y respondía a otro tipo de objetos, sean religiosos, filosóficos, etcétera, hasta que la lingüística con el estructuralismo logra, a través de todo lo que estamos planteando, y principalmente frente a la figura de Saussure, lograr identificar el objeto y el método, y por tanto se establece como ciencia, porque por eso hablábamos de la lingüística interna y externa, porque hablábamos de que ya se estudia a sí misma, ya no es que la lingüística sirve para estudiar otras disciplinas, ¿sí? Eso es, y Benveniste ahí en esa bibliografía lo describe claramente, y es lo que le vamos a pedir, ¿de acuerdo? Está bien lo que planteas, Paz, porque... Profe, y una duda tengo también. El modelo Organon de Buehler. Eso estaba en el campus, ¿eso también entra? Eso, seguramente si no lo vieron, lo van a ver en los prácticos. Ok. Porque también, además de los temas de teóricos, incorporamos al parcial los temas de modelos comunicacionales, que son los que van a ver ustedes en los prácticos. Uno de ellos es el de Buehler. Ok, o sea que sería, igualmente para su tranquilidad, nosotros en esta semana, yo creo que mañana, que ya tenemos reunión de cátedra, vamos a poner en el campus el temario del parcial, tema por tema y cómo lo fueron dando, si les queda más claro, y la bibliografía. O sea que lo que ustedes tendrán que tener para el parcial, para efectuar ese parcial que será luego para integrar con un horario que lo colgaremos en el campus, va a ser lo que le pongamos en el temario mañana, ¿de acuerdo? Genial, profe. Perfecto, profe. Gracias. Profe, una pregunta. Listo, gracias. Lo de Orecchioni, ¿entra como modelo? Sí, Kerber. ¿Entra como modelo de comunicación? ¿Eso? Claro, lo que hace Kerber es como una reformulación del modelo de Jacobson en realidad, ¿no? Hace como una crítica, que luego que hace la crítica termina haciendo alguna propuesta, en cierta manera, porque viste que después es como que hace la crítica de Jacobson en relación a los elementos y funciones, y luego termina haciendo como una propuesta de, porque empieza a vincular los aspectos que ella utilizó para la crítica y los amplía, ¿no? Que empieza a ver de características y termina haciendo una propuesta. Pero principalmente nosotros la tomamos, después ya vamos a ver que Kerber también hace la presentación de otro tipo de modelo a medida que avanza en otra temática más vinculada con la teoría de la enunciación. Porque después al final termina acercándose tanto al acto de habla que se va para ese lado, ¿verdad? Pero igual no te preocupes por eso ahora. Ahora, tomalo con la postura que lo ven los prácticos, con esta crítica y esta propuesta. Claro, perfecto. Y profe, y lo de Martinet, Sí, Martinet, ¿lo vamos a ver? Sí, por eso yo les decía, ustedes van a tener esta semana los niveles de análisis de Benveniste, ¿no? En el PowerPoint. Y en principio de la semana próxima, entre el lunes y martes, a más tardar como miércoles, pero van a tener otro PowerPoint que son los niveles de Martinet, que en realidad deberían haberse propuesto en el teórico el 25 de mayo. ¿Se entiende?
Entonces, con esa idea, que ustedes puedan analizar los niveles de Martinet, que tienen que ver con niveles de análisis, y se pueden homologar bastante los de Benveniste con los de Martinet. Entonces, cuando tengan las dos propuestas, que las van a tener antes del horario de consulta del miércoles o de alguna otra propuesta que podamos darle en la semana para abrir un espacio de consulta, ahí nos sacamos todas las dudas de Martinet y de Benveniste. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Gracias. No, por favor. A ver, acá están preguntando, Ornella, ¿qué pasaría si se superponen los horarios del parcial de lingüística y el final de física? Porque yo justo rindo los dos el mismo día. ¿Física? ¿Uno? ¿Física acústica? El de física es el mismo día a las 2. ¿A las 2 de la tarde? Sí, pero ¿Ahí tienen un parcial de física o un final? no es Un final. Claro, porque iba a decir que, claro, y eso puede pasar claro, porque está desdoblada la mesa de... Hola, profe. De mayo promovido, hola. No, porque en física al final dan, claro, el final de física. Que es raro eso, porque nosotros, ¿sabés que es más, a principio de año tuvimos que coordinar todos los parciales, todo para que no se superpusiera ningún tipo de evaluación. Incluso había coordinadores de año y todo. No sé por qué pudo haber pasado eso. Puede ser por la mesa No, desdoblada, pregunto quizás. porque claro, es la de justo cae el final el primero de Espera, junio discúlpame. junto con este parcial. A ver, está en primer año, si no me confundo. Sí, el primer año. Claro. Bueno, Sí, es que sí, ese es es de el problema, primero. ¿ves? Porque generalmente lo que se trata de evitar es la superposición de parciales entre las materias del mismo año y parciales, ¿no es cierto? Y que no se superpongan los finales. Claro, en este caso no sabría cómo decirte, a lo mejor habría que ver la posibilidad de trabajarlo a nivel institucional, a ver por qué pasó esto, ¿no? La verdad que no podía darte a nosotros siempre lo que nos solicitan es que no se superpongan los parciales del mismo año o, claro, ya siendo de otro año seguramente puede pasar, pero no podría solucionártelos. Profe, Sí, es probable que el primer parcial de ahora de lingüística sea a las 6 de la tarde, sí. porque casi En siempre horario, en los horario finales de teórico. física son de 2 a 4 de la tarde. Claro. Sí, puede pasar que un final de un año anterior te coincida con un parcial del año que vos estás cursando, eso puede suceder. Lo que pasa que, digamos, no depende de la cátedra en sí, de nuestra cátedra, sino que tiene que ver con una coordinación de horarios de evaluaciones. Pero el horario del parcial de lingüística va a ser el horario del teórico, ¿eh? El 1 de junio, de 18 a 20, ahí ustedes tendrán a disposición el trabajo que haya que hacer en el campo y tendrán ese horario para poder hacerlo. Profe, Sí, sí, yo tengo una consulta particular. Hoy yo tenía que ingresar a la comisión B, pero estuve restringida. Envié mail a la cátedra, creo que a usted y a varias profesoras, no obtuve respuesta, entonces no quiero perder el práctico y no pude cursarlo. pero a ver, ¿vos te anotaste en el formulario? Sí, estoy en la cohorte 2021, hice el sur, me anoté las materias, todo. ¿Y el formulario de la cátedra para las comisiones? Ay, no, me parece que no. Bueno, es que a lo mejor eso es lo que pasa. Pero no te preocupes, ¿vos en qué comisión? Yo estoy en la B de 12 del mediodía a 14 horas. Bien, de 12 a 14. Bien, no, porque hubo muchos estudiantes que no pudieron inclusive anotarse tampoco en las comisiones en el CIU Guaraní. Por eso ahora se vuelve a Yo sí, abrir. eso pude hacerlo. Claro. Sí. Bueno, pero no te preocupes, haz una cosa, para quedarnos tranquilos también. No sé si vos viste en el transparente que todos aquellos estudiantes que no se pudieron inscribir en las comisiones, igual quédense tranquilos porque no va a haber problema, se está organizando todo esto. Vieron que
hasta que Está. nos aceitemos un poquito lleva un tiempo. Sí, sí, Fíjate, todos los estudiantes, y de paso va para todos, que no pudieron anotarse en las comisiones o no pudieron ingresar o tuvieron alguna dificultad, Ujú. envíen un mail al otro mail de la cátedra, que es exámenes, así, sin acento, sin nada, exámenes lingüística 1, el 1 no griego, sino el latino, lingüística 1, @gmail.com. Bueno. En ese, mandan un mail a ese mail y en el asunto ponen la comisión que ustedes quieren estar. Por ejemplo, asunto, supongo que vos querés en la B, comisión B pones vos. Entonces, la docente de esa comisión lo va a ver y te va a tratar de dar la solución posible para que vos puedas incorporar. El problema mío es que perdí el práctico de esta semana. ¿Cómo lo recupero? Y sí, le ha pasado mucho a los estudiantes, porque no han podido, incluso hasta todavía no habían rendido asignaturas correlativas, sí. Y qué buena pregunta. ¿Cómo lo recuperás? Claro, lo que sí podría es sumarme a otro práctico de esta semana por única vez. Yo no tengo problemas con mi comisión, la comisión que me tocó. A mí me designaron la comisión B. Podría sumarme a otro para no perder la información de la materia. Lo que pasa, sí, el único práctico que queda es el práctico de mañana, de 8 a 10, el práctico de la comisión A. Pero bueno, el tema, yo te podría sugerir, a ver, que envíes a ese mismo mail, pone 1 comisión A y habla con la profesora que está a cargo, porque te tiene que pasar el link del práctico, todo, y eso es toda una cuestión administrativa. Ese link está puesto en el transparente del campus virtual para todos, en un mail que mandó en el foro Alejandra Sosa, por eso se me ocurrió la idea. Claro, pero dice comisión A, no es para todas las comisiones, claro. No, por eso ese sería por única vez. No, pero envíale un mail, yo ahora le mando un mensaje si querés, y le digo que esté atenta, envíale un mail que diga comisión A, y preguntale si tiene alguna dificultad y que vos asistas para recuperar el práctico de esta semana, y seguramente no va a tener problema, pero para no pasar por arriba de ella, para que ella esté enterada, y también te pueda dar el ingreso y todo, y porque me parece que te tiene que cargar, porque cada comisión tiene cargado los estudiantes para poder darle el ingreso, más allá del link, como los exámenes. Entonces, así yo ahora le mando un mensaje, pero bueno, así vos querés participar y ya recuperás ese, y ya la próxima semana manda el otro con la comisión B para que la jefa, es hasta que nos organicemos, después ya vas a tener todo para entrar directamente a tu comisión, ¿sí? Sí, por supuesto, es la primera semana. Yo ahora le aviso a la profesora Sosa y vos envía esos 2 mails y vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. En cuanto a las asistencias, ¿son tomadas o no? Seguramente a lo mejor les están tomando asistencia, pero bueno, están todos en condición condicional, porque hasta que no se termine la evaluación de la mesa de mayo promocional, puede pasar que haya estudiantes que estén rindiendo exámenes finales y no puedan asistir a los prácticos y después están en condiciones, entonces no es justo tampoco, claro. Así que bueno, perfecto. Eso, ya después la otra semana los asesoramos bien con eso. Bueno, gracias, muchas gracias. No, por favor, Cecilia, por favor. Chao. Bueno, ¿estamos? A ver, acá hay otra persona que se quiere... bueno, ya que Magali, vos estás preguntando para cambiarte de comisión, la misma recomendación. El mail a exámeneslingüística1@gmail.com y mandás en asunto la comisión que querés estar y después explicás el cambio de comisión. Bueno, ¿estamos? Bueno, profe, hasta luego. Bueno, gracias a todos por estar hasta estas horas.